A continuación, Noticiero Telesucesos. Clasificación A. Apto para todo público. Un noticiero pensado para usted porque se lo merece. Nos acercamos a la realidad desde diferentes perspectivas. Noticiero Telesucesos. Primera parte del noticiero Telesucesos con las noticias más importantes del día. Un día como hoy. Hubo un momento de inteligencia en el cual los humanos aprendimos a decir mucho más de lo que las palabras decían. Aquel estilo irónico en la literatura se lo debemos, entre otros, al poeta y fabulista francés Jean de La Fontaine. De La Fontaine nos enseñó que el león, símbolo de los reyes y poderosos, podía parecer como un ser brutal, injusto, tiránico. Y ni los reyes ni los poderosos podían ofenderse ni tenían cómo protestar, porque la historia que se contaba era la de un león, no la de ningún ser humano. Y aquel león podía comportarse también sabio y generoso para dar a entender que los poderosos, si son inteligentes, pueden y deben ser generosos y sabios. En fin, que las fábulas de La Fontaine eran un medio inteligente para decir verdades, sin que nadie pudiera descargar sus iras por sentirse aludido. Pero los animales en La Fontaine no son figuras tiesas, estereotipadas. Ellos, en aquellas historias, al igual que los humanos, presentan luces y sombras, virtudes y defectos. Por ejemplo, los zorros, con toda su inteligencia y astucia, pueden a veces ganar. O como algunos humanos que se creen muy zorros, pueden terminar en la peletería. Las obras de La Fontaine, de cuervos y tortugas, de hormigas y cigarras, de ratas y leones, tan divertidas para los niños, enseñan también a los adultos que quieren seguir aprendiendo sobre la vida con todas sus sutilezas. Jean de La Fontaine, como los grandes escritores, seguirá siendo leído y aplaudido por los públicos que quieren beber de la fineza de sus letras y de la profundidad de su sabiduría. Jean de La Fontaine, el francés que nos regalara tantas y tan deliciosas historias, estaba siendo recibido por el silencio y el misterio, un día como hoy, 13 de abril de 1695. Y los humanos siempre le agradeceremos que nos haya enseñado a pensar a través de la voz de los animales. Las principales noticias del día. Titulares. Congresistas de Estados Unidos piden a Joe Biden investigar corrupción en Ecuador. Banco Mundial le prestará $200 millones a Ecuador. Nueva plataforma del Ministerio de Trabajo, Mi Futuro es Hoy. En tributación de hoy, lo que debes saber sobre servicios profesionales. En el segmento de opinión, el silencio de los buenos. Los editoriales serán de Mauricio Gándara, El porte de armas, Roberto Aguilar, Wilman Terán es un peligro. Noticias del día. Congresistas de Estados Unidos piden a John Biden investigar corrupción en Ecuador. 5 congresistas estadounidenses instan al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, a que inicie una pronta investigación sobre los orígenes de activos que mantiene en ese país el primer mandatario ecuatoriano Guillermo Lasso y su cuñado Danilo Carrera. Además, los legisladores piensan que la administración Biden debería reevaluar la cercanía de las relaciones de su gobierno con el gobierno de Lasso. Solicitamos respetuosamente que su administración investigue el asunto de los activos del presidente Guillermo Lasso y Danilo Carrera en los Estados Unidos y que las agencias estadounidenses pertinentes, incluyendo el Departamento de Justicia y el Departamento del Tesoro, investiguen lo más pronto posible los negocios del señor Carrera en nuestro país, señalan los congresistas en una carta enviada el 12 de abril pasado. En la misiva firmada por los congresistas Raúl Grijalva, Henry Johnson Jr., Jesús García, Juan Vargas y Eleanor Holmes, se explica que Ecuador se encontraría en medio de una crisis política y social impulsada en gran parte por acusaciones creíbles de corrupción en los más altos niveles del gobierno. Los legisladores estadounidenses apelan al compromiso de la administración Biden para apoyar los esfuerzos anticorrupción en el exterior, tal y como se detalla en la Estrategia de Estados Unidos 2021 para combatir la corrupción. Se apunta en la carta entregada a Biden que las acusaciones de corrupción que han surgido en Ecuador se referirían a los colaboradores cercanos del presidente Lasso, resaltando a su cuñado Danilo Carrera,
de quien se recuerda que está siendo investigado por la Fiscalía General Ecuatoriana por supuestamente manejar una organización criminal responsable de contratos falsos en el sector eléctrico. El Banco Mundial le prestará 200 millones de dólares a Ecuador. El Banco Mundial y el Ministerio de Finanzas de Ecuador firmaron un contrato para un préstamo de 200 millones de dólares. Se trata de financiamiento adicional que se destinará a proyectos enfocados en la protección social, sostuvo el ministerio. Con esta firma avanzamos en la reducción de la desnutrición crónica infantil, detalló el vicepresidente del Banco Mundial para Latinoamérica, Carlos Jaramillo. En diciembre de 2022, el multilateral aprobó otro préstamo de 500 millones de dólares para Ecuador. El crédito es reembolsable en 18 años y tiene un periodo de gracia de 4 años. El ministro de Finanzas, Pablo Arosemena, ha afirmado que la mayor parte del financiamiento del presupuesto general del Estado del 2023 vendrá de deuda interna y de préstamos con organismos multilaterales como el Banco Mundial. Desde 2019, la deuda de Ecuador comenzó a concentrarse en los organismos multilaterales como el Fondo Monetario Internacional y el Banco Interamericano de Desarrollo. Al Fondo Monetario Internacional, uno de los principales acreedores, el Ecuador le debe unos 8.220 millones de dólares. El Estado tiene que pagar el 83% de esa cifra entre 2025 y 2030. Nueva plataforma del Ministerio de Trabajo, Mi Futuro es Hoy. El Ministerio de Trabajo presentó una nueva plataforma denominada Mi Futuro es Hoy, que contiene herramientas útiles como oportunidades de empleo y capacitaciones, así como información sobre derechos laborales y una sección para planificar el futuro laboral. Esta página web está abierta al público y la finalidad es generar una base de datos que aporte el desarrollo de políticas y proyectos para mejorar el empleo juvenil. Este proyecto fue presentado el 11 de abril del 2023 y está desarrollado por el Ministerio con el apoyo del Laboratorio de Aceleración del Programa de las Naciones Unidas para el Desarrollo y la Organización Internacional del Trabajo. Está dirigida para 3 grupos de personas que estas son: jóvenes de entre 18 y 29 años, aunque la población en general también tiene libre acceso; empleadores que deseen contratar perfiles profesionales para sus emprendimientos o empresas; actores que trabajen en políticas públicas o proyectos relacionados con la juventud y necesiten información estadística para la toma de decisiones. Para inscribirse se debe seguir estos pasos. Primero, hay que ingresar a www.mifuturoeshoy.trabajo.gov.es. Luego debes registrarte. Una vez creada la cuenta, puedes completar la sección perfil para mejorar la experiencia en el sitio. Esta iniciativa formará parte de la página web del Servicio Público de Empleo Encuentra Empleo como una herramienta que, además de sus beneficios mencionados, recolectará información de sus usuarios con una base de datos que contribuirá al desarrollo de políticas y proyectos enfocados al empleo juvenil digno. Entrevista del día. Este jueves en Radio Sucesos estuvo presente Arturo Torres. Él es periodista de investigación para hablar acerca de la escalada de terror que se vive en Esmeraldas. Escuchemos lo que dijo. Bueno, lo que pasó en Esmeraldas hace 2 días es un hecho que ya rebasa cualquier capacidad de asombro que tengamos y nos mete más miedo, sin duda, a los ecuatorianos por todo lo que está pasando. Hay una situación descontrolada en el país. Se puede decir que el Estado no tiene la capacidad de controlar lo que está ocurriendo. Buen día. Buen día, Milton. Buenos días también, Verónica. Creo que es evidente lo que estamos viviendo con esta manifestación, digamos, inusitada, en medio de una escalada permanente de la violencia y de esta espiral que parece no tener fin sobre las operaciones de las organizaciones criminales. Esmeraldas, ya sabemos cuáles son las circunstancias de esa población, una zona marginada durante décadas, una zona que no tiene servicios, que no tiene trabajo, que básicamente ha sido abandonada por los gobiernos de turno durante muchos años, y más bien quienes han gobernado esa zona han sido las organizaciones criminales, vinculadas a los grupos armados colombianos, antes FARC,
ahora un sinnúmero de grupos que se disputan los territorios para el envío de la cocaína en alianza con los carteles. Ellos son los que proveen y los que alimentan la economía de toda la zona de frontera. Y evidentemente Esmeraldas es parte de ese juego perverso para la población, porque básicamente creo yo que más del 60% de la economía se mueve a través del financiamiento de actividades ilegales, directa o indirectamente. Entonces, el Estado dejó formalmente de ser el que dé y el que impulse al sector productivo para dar empleo, para dar educación, para dar servicios, y ha sido reemplazado por los grupos y el crimen organizado. La delincuencia es la que financia muchas de las actividades y está el repliegue del Estado, que ahora hasta la seguridad ya básicamente no la da el Estado. O sea, el Estado, el papel fundamental que cumple es darles a los ciudadanos lo que ellos mismos no pueden generar. Entonces, en este caso, la seguridad ya no la da el Estado, la dan los grupos organizados, las bandas, que son las que te cobran por darte seguridad. Es evidente que el Estado, el gobierno, las entidades han fracasado absolutamente en Esmeraldas y en otras provincias, porque lo que estamos viendo en Esmeraldas es un anuncio de lo que se viene en otras provincias, Milton. Así es. No, o sea, eso es lo preocupante, porque, bueno, digamos que lo que está ocurriendo en Esmeraldas se está tratando de frenar con militares, con policías, que creo que también es una medida parcial. Necesitamos otras cosas que se han anunciado, pero lo más complicado es que no se ven señales de que esto vaya a frenarse. En otras provincias, como en Guayas, donde ya hay extorsiones, vacunas por todos lados, en Manabí también, aquí en Quito hay ya extorsiones y vacunas. Ese es el mayor problema de la seguridad ciudadana que estamos viviendo, y sin embargo no hay una estrategia clara para enfrentarla. Dos cosas sobre lo que tú dices, Arturo. Primero, ayer el presidente que fue a Esmeraldas dijo, he constatado que aquí no hay presencia del Estado en la provincia de Esmeraldas. Noticia, y recién se da cuenta 2 años después. Pero qué importante que lo que anunció ayer se vaya cumpliendo. No solo que va el gabinete, que se reúnen ahí, no es eso, es el tema de invertir en temas sociales, en infraestructura, en atender a la sociedad desde los inicios. Y lo otro, cuando Zapata, el ministro del Interior, llega después del evento en el puerto pesquero, dice, parecería que lo que hubo aquí es un desquite, una revancha, una vendetta, porque este grupo de gente decidió que el otro grupo le dé seguridad. Entonces los otros fueron a vengarse, por eso pasó lo que pasó. Lo que tú dices, la seguridad ahora la dan los grupos criminales. Así es, y entonces se pone en jaque la existencia del Estado como tal. O sea, ¿para qué nos sirve el Estado si no nos da y no cumple el papel fundamental que tiene que cumplir, que tiene que ver con llenar y dar los servicios y las atenciones que por eso pagamos impuestos, por eso hay recursos? O sea, entonces, ¿cuál es el papel del Estado? Es inútil. Estamos realmente ya en una etapa muy acelerada de un Estado fallido, Milton. O sea, ahora sí hay que decirlo con las palabras completas. Estamos en el escenario de un Estado fallido que no está respondiendo a las necesidades más elementales de la población. También en Radio Sucesos, Pablo Lucio Paredes, director del Instituto de Economía de la Universidad San Francisco de Quito, estuvo hablando acerca del riesgo país y la situación económica del Ecuador. Veamos la nota. Tú decías la inversión extranjera y el riesgo país, y yo quisiera más bien ampliar un poquito el tema y en vez de hablar de inversión extranjera, hablar de inversión en general, porque en cualquier parte del mundo, al menos el 80% de la inversión es de los propios, ¿no? Entonces, ambas son importantes, la extranjera también, pero la local también es muy importante. Y ampliar el concepto de riesgo país, que es un concepto que se mide a nivel internacional, obviamente es muy importante, es un poco la percepción que tienen afuera sobre la evolución de las finanzas públicas, no es del conjunto de la economía, sino sobre todo de las finanzas públicas y de la capacidad de pago de la deuda. Pero nuevamente, ampliando el concepto, más importante me parece a mí algo que no se mide ni aquí ni en ninguna parte del mundo, y peor diariamente, que es
el riesgo que nosotros percibimos, tú, yo, la gente que nos escucha, queremos hacer un pequeño negocio, queremos contratar a alguien, o queremos hacer un gran negocio, o queremos lo que sea, ¿no? Endeudarnos, esto, aquello. ¿Qué riesgo percibimos? Decimos, no, chévere, voy a hacer eso porque en el Ecuador vale la pena hacer las cosas, o uno dice, caramba, voy a pensar 2 veces, tal vez no lo hago, tal vez esperaré otro momento. Entonces, ese riesgo que percibimos todos los días me parece igual o más importante que el llamado riesgo país, ¿no? Y creo que evidentemente la percepción de riesgo ha aumentado por la inseguridad, por todo el entorno político, por los cambios que pueden darse en las próximas semanas o meses en la política, por las reformas que hay que hacer en el Ecuador y que no hacemos, ¿no? Por las complicaciones de la vida. Tú dices, voy a contratar a alguien, pues, pero qué complicado es y qué costoso es, y luego, y qué tal si la persona no me resulta un buen trabajador, en fin. Tantas cosas. Entonces, ese riesgo que percibimos todos los días, te digo, es igual o ciertamente más importante que el riesgo país, y eso anda mal, evidentemente. Ahora, quizás el indicador que tenemos es que el riesgo país bordea los 2.000 puntos, y bueno, mucho se ha dicho que no es quizás por el modelo de negocios desarrollado en el país, sino también por la conflictividad política, esa inestabilidad que vivimos. Sí, claro, tiene que ver con muchas cosas. Como te digo, esa medida de riesgo país a nivel internacional es, la gente afuera dice, ¿el gobierno ecuatoriano algún rato me va a dejar de pagar la deuda o no? ¿No? Y entonces, como el Ecuador no ha pagado su deuda 5 o 6 veces en los últimos 30 años, ¿no? Hemos renegociado, hemos pedido que nos rebajen la deuda, que nos bajen los intereses, que esto, que aquello. Entonces afuera dicen, si ya pasó 5 o 6 veces, ¿hay chance de que vuelva a pasar o no? Y dicen, claro que hay un chance de que vuelva a pasar. Por eso, generalmente, incluso en los buenos momentos, el riesgo país es relativamente alto en relación a otros países como Colombia o Perú, que en los últimos 30 años han pagado puntualmente sus deudas, ¿no? Entonces dicen, hay ese riesgo histórico del Ecuador, sí. Luego dice, el precio del petróleo ha bajado, bueno, ahora ha vuelto a subir, pero había bajado bastante en las últimas semanas. Entonces eso obviamente le afecta a las finanzas públicas. Y luego hay el riesgo de que cambie de gobierno, y si cambia de gobierno, el nuevo que venga, ¿qué va a decir respecto a la deuda? Capaz que lo primero que hacen, llegan y dicen, ve, yo no pago la deuda o lo que sea. Entonces, todo eso va sumando, ¿no? En esa percepción de riesgo país, y obviamente 2.000 puntos, solo para dejarle claro a la gente, 2.000 equivale a 20%. En realidad, en vez de hablar de puntos que confunden, no debería hablar de porcentajes, es 20%. ¿Y qué quiere decir eso? Que si mañana el Ecuador se endeuda en los mercados internacionales, va a pagar 20, que es el riesgo, más lo que pagan los Estados Unidos. Y digamos, los Estados Unidos paga actualmente 3%. Entonces el Ecuador pagaría 20 de riesgo país, más 3, pagaría 23%, lo cual es una locura, evidentemente. Wow. Bien, ahora, ¿cómo esto nos afecta en el día a día, por ejemplo, al ciudadano de a pie, que quizás no entiende mucho de temas macroeconómicos, de riesgo país, pero que quizás sus finanzas se ven perjudicadas de alguna manera? Mira, todo este entorno malo, lo que hemos dicho, no solo que no invierte el extranjero, sino no invierte el ecuatoriano tampoco, o duda al menos en invertir, esta percepción que tenemos nosotros de riesgo, de que ¿para qué me voy a lanzar a hacer algo ahora?, implica en definitiva que la economía no crece suficientemente y no se crean suficientes empleos, y por ende es lo que más afecta a la gente. Porque ¿cuál es el primer paso económico de cualquier persona? Es tener un empleo, muy bueno, medio bueno, algo, lo que sea, pero bueno, es el primer paso para caminar en la vida, ¿no es cierto? Entonces se crean menos empleos. Por eso vemos que todavía el 65% de la gente en el Ecuador no tiene empleos adecuados. El 35% tiene adecuado, el 65% no tiene. Entonces se refleja en eso. Y eso es el resultado, como te digo, ¿de qué? De que la economía no crece suficiente, no se generan suficiente empleo. En eso la macroeconomía afecta. En el programa Mesa de Análisis El Estado de la Nación, Darwin Jarrín, almirante en servicio pasivo, ex comandante de la Armada, y Patricio Haro, director del IAEN, hablaron acerca de la masacre en Esmeraldas y la seguridad en las costas del Ecuador. Veamos la nota. Lo sucedido en Esmeraldas no es otra cosa que la materialización de lo que es capaz del crimen internacional organizado. Y el crimen internacional organizado tiene como el elemento más sustancioso el tráfico de estupefacientes.
Sin lugar a dudas es una disputa de territorio. La policía ha dicho que simplemente era un ajuste de cuentas entre organizaciones que habían recibido recursos por dar seguridad. Sin embargo, con lo analizado también en esta oportunidad por el almirante Jarrín, desde los 18 puertos artesanales que existen a lo largo del litoral marítimo en el territorio nacional, se realizan desde muchos de ellos también salida de estupefacientes en barcos de pesca artesanal. Entonces esa disputa de territorio para cooptar a estos pescadores artesanales o por las amenazas o por los recursos simplemente provocó el asesinato, la masacre brutal que se registró en el puerto de Esmeraldas en días anteriores. La falta de recursos hacia las fuerzas de seguridad del Estado para enfrentar esta nueva amenaza que ha sido declarada así por el Consejo de Seguridad Pública del Estado, presidida por el presidente de la República, simplemente hace que las capacidades de alguna manera no sean las suficientemente operativas para enfrentar esta circunstancia. Es precisamente lo que yo en algún momento considerado es una guerra de cuarta generación. Las fuerzas de seguridad del Estado enfrentan a amenazas asimétricas y el narcotráfico y el crimen internacional organizado son precisamente amenazas asimétricas que actúan el momento menos pensado con pequeñas fuerzas y en lugares menos pensados. Entonces, la falta, repito, de asignación de recursos, de medios operativos y que permitan enfrentar esta amenaza asimétrica es una consecuencia de lo que está sucediendo. ¿Qué balance se puede hacer de lo que ha hecho hasta el momento el gobierno en ese ámbito? Sí, bueno, yo considero que esa secretaría tiene una razón de ser importante. Es coordinar los esfuerzos, las capacidades de las fuerzas del orden, la Policía Nacional, Fuerzas Armadas y las instituciones que pueden también contribuir con este gran esfuerzo nacional. Como yo le había indicado hace un momento, no estamos en condiciones normales. Ya la isla de paz que fue el Ecuador, ya eso es una historia que vamos a contar a nuestros nietos y nuestros bisnietos. Ahora estamos ante una realidad muy, muy grave que puede inclusive generar unos niveles de violencia que todavía nosotros no los hemos vivido y que tenemos ejemplos cercanos de quienes ya transitaron por este camino. Y en ese sentido yo creo que la estructura del Estado tiene que volver a repensarse en los temas de seguridad. Hay mucha gente capaz aquí en el Ecuador que yo particularmente a lo largo de mi carrera militar he llegado a conocer civiles y militares que son gente que con un perfil muy, muy adecuado para esta secretaría. Yo creo que el perfil es un tema muy importante porque tiene que combinar, pues, ¿no? El quehacer político para la conducción en el nivel político y también conocer las realidades, las capacidades de los medios con los que cuenta el Estado para enfrentar a todas estas amenazas que no son nuevas, son más violentas, más organizadas que en el pasado, pero que vienen con una violencia inusitada, una violencia que nosotros al menos no la conocíamos, pero que la estamos lamentablemente viviendo en carne propia. En el programa Quito TV estuvo Michael Aulestia, concejal del Distrito Metropolitano de Quito, para hablar acerca de la administración actual del municipio y sus propuestas de trabajo en la nueva administración. Veamos la nota. Tenemos el día de hoy la presencia de Michael Aulestia. Él es concejal actual desde septiembre en reemplazo de Eduardo del Pozo, quien se candidatizó para la prefectura de Pichincha.
y actualmente este 5 de febrero ha sido electo como concejal ya principal por elección popular para continuar en este caso las labores dentro de lo que es el Consejo del Distrito Metropolitano de Quito. Michael, bienvenido, ¿cómo está? ¿Cómo ha pasado? Muchísimas gracias, David, gracias por la invitación. Bien, aquí, trabajando en función de la ciudad, expectativa de lo que sería el próximo periodo en el Consejo Metropolitano. Abogado. Sí, con 28, 29 años, ¿cuántos son? 29 años. Nos hemos formado también en los temas políticos porque es parte de las cosas que nos apasiona trabajar desde el ámbito político, pero adicionalmente soy presidente de una organización política aquí en Pichincha, el Movimiento Ahora 65, que fue parte de la gran alianza de 4 organizaciones políticas en la que participamos las últimas elecciones, y gracias al apoyo y al respaldo popular de la gente, nuevamente vamos a estar en el Consejo Metropolitano. Así es. Hablemos un poco de lo que viene pasando, y sobre todo en los últimos días se han dado, yo creo que prácticamente dos eventos que han sido noticia. El uno, y que corresponde precisamente también a los concejales, ustedes, lo de legislar y fiscalizar, y en este caso el uno de los eventos es que Contraloría ha determinado que algunos concejales, no está usted en esa lista ventajosamente, han tenido parientes muy cercanos dentro de lo que impide la ley, trabajando dentro del municipio. Sí, lamentablemente, hemos conocido de esta noticia y del informe que, debo decirle a la ciudadanía, a través de su medio de comunicación, que el día de ayer finalmente me lo han pasado para hacer una revisión. Lógicamente la Contraloría se cuida mucho en colocar nombres dentro de un informe, y lo que hace es colocar números de cédula. Entenderá la ciudadanía que nosotros no conocemos el número de cédula de los 21 concejales del Consejo Metropolitano actual y de periodos pasados. No solo es a concejales, sino también a exalcaldes que hacen observaciones en tema de asesores, en tema de un posible nepotismo que puede existir, y también un pago, si se puede, no regular, de horas extras a ciertos funcionarios dentro de la planta central del municipio de Quito. Yo quiero partir de dos temas. El primero es que efectivamente la Contraloría General del Estado tiene esta facultad de hacer estos exámenes, y me parece que es correcto en toda la administración pública, en el Estado en su conjunto. Y lo otro, también hacer una diferenciación. Nosotros como concejales no somos nominadores. Nosotros como concejales, y la ciudadanía sabe, tenemos 2 funciones: legislar y fiscalizar. Lógicamente, y dentro de nuestras funciones se nos otorga un equipo que pueda formar parte de nuestro despacho, y en ese sentido me parece que, si bien la normativa en ciertos casos le dice el concejal no es el que nomina, pero sí por un tema de ética, un concejal sí debería abstenerse al menos de tener familiares dentro de lo que sería la planta central del municipio de Quito. Eso es importante aclararlo. Todos pensamos, yo también pensaba que era así, que el concejal llegaba con sus asesores, con su equipo de trabajo. ¿Les otorgan un equipo de trabajo? ¿Es así? Nosotros podemos sugerir la vinculación de cierto personal, y otro personal es el personal de carrera del municipio de Quito. ¿Qué le puedo singularizar? Una secretaria de un despacho de un concejal pertenece a la planta del municipio, es personal de carrera del municipio. Sí, usted puede pedir el cambio de la secretaria, pero de las secretarias que constan en la nómina general del municipio, pero si hay otro equipo, el equipo de asesores, lógicamente, que usted puede sugerir. Nosotros no somos nominadores, eso hay que partir. Sugiere. Hay otra cosa, sí, de la LOCEP, la Ley Orgánica del Servicio Público, en el que sí nos determina a nosotros, al Consejo Metropolitano, como cuerpo colegiado. Y como cuerpo colegiado, nosotros sí entramos en ciertas prohibiciones del nepotismo, y esta parte me parece que hay que tener muy clara. En mi caso particular, yo les voy a comentar, y lo he dicho tanto en público, lo he comunicado oportunamente, y hasta en documentos he comunicado. Una hermana mía trabaja en el municipio de Quito, pero un año antes de que yo sea principalizado como concejal del Distrito Metropolitano de Quito. Está con nombramiento ella. No tiene nombramiento, ella es de prestación, digamos, de servicios. Sí. Ahí no configura nepotismo, es lógico. El día que yo ingresé como concejal, como autoridad de esta ciudad, declaré y dije que sí, evidentemente mi hermana trabaja aquí. Claro, ahí no ha existido ni tráfico de influencias, ni nepotismo, ni absolutamente nada. Ella, por sus méritos, ha ingresado a trabajar. Ahora, su familiar, en este caso, soy yo, el hermano, entra de autoridad al municipio, no hay afectación, no existe nepotismo.
Ese es un caso particular que se le ha comunicado oportunamente tanto de mi parte como de parte de mi familiar a Quito Honesto, que nos hace este control. Se ha comunicado oportunamente qué es lo que sucede. Lo que sí es extraño es que en ciertos concejales que llegando al cargo comiencen a llenar espacios de primos, de sobrinos, de cuñados. Estas cosas sí me parece que de cierta forma debe ser controlado, pero aquí también hay una corresponsabilidad, no solo de la autoridad, más allá de que sea el concejal, sino también de la persona de talento humano que acata estas disposiciones, conociendo que pueden haber responsabilidades luego de otro tipo administrativa, por ejemplo, en el caso de la Contraloría General del Estado. Un panorama de noticias para su estatura intelectual. Tributación de hoy, con Cristina Trujillo. Soy Cristina Trujillo, de su programa Tributación de hoy, en su noticiero de Telesucesos. Me han pedido, por favor, que el día de hoy hable sobre los servicios profesionales, un tema que está generando muchísimas preguntas y muchísimas, hablemos, expectativas de entender claramente el concepto de servicios profesionales con una reforma importante que se da al reglamento de la ley fiscal, ampliando el concepto de lo que es el servicio profesional. El decreto 586, que modificó el año anterior a nuestro reglamento, en el concepto de servicios profesionales, extendiéndole a las personas, a las sociedades jurídicas, hace que existan muchísimas preguntas por parte, sobre todo de las sociedades, en este concepto de servicios profesionales. La primera aclaración que es importante realizar es si este concepto de servicio profesional, sobre todo que se amplía para las sociedades, en el ámbito de la aplicación del régimen impositivo, de un régimen simplificado RIMPE o de un régimen general, ¿desde cuándo se aplica? Al ser una reforma al reglamento en el decreto 586, se aplica a partir del 2023. Es por eso que muchas sociedades que prestaron servicios profesionales en el 2022 y su nivel de ingresos correspondían a un régimen RIMPE, liquidaron y cerraron como un régimen RIMPE. Sin embargo, la aplicabilidad de esta exclusión de los servicios profesionales, porque los servicios profesionales están excluidos del régimen simplificado independientemente del nivel de ingresos que la persona natural o hora jurídica tenga, los servicios profesionales están excluidos por el artículo 97.4 de la ley tributaria. Las sociedades, sin importar su nivel de ingresos, pues lo tendrán que mirar a partir del 2023. Eso es importante. También es importante que usted esté muy claro si realmente es una sociedad que presta servicios profesionales, para que en este 2023 pueda determinar si es un régimen general, servicios profesionales es régimen general, o un régimen RIMPE. Además, en la resolución número 4 del régimen RIMPE, le faculta al Servicio de Rentas Internas de revisar su objeto constitutivo, su RUC, para ver si realmente usted es o no es una sociedad de servicios profesionales. ¿Qué se entiende por servicio profesional? El prestado por personas naturales que tienen un título obtenido y avalado por autoridad competente, un título de tercer nivel. Y obviamente este puede estar prestado de manera personal o a través de una sociedad. Y también las actividades conexas como la capacitación y la docencia relacionadas a ese título. Eso se aclara en esta resolución que acabo de mencionar. Otra de las preguntas que nos hacían es el tema de las retenciones. Yo ya lo he explicado a través de algunos programas de que en servicios profesionales las retenciones se aplicarán dependiendo si usted es persona natural o sociedad, porque las resoluciones de retenciones no han sido modificadas. Y las retenciones de persona natural son las de personas natural en servicios profesionales y las de sociedad, las de sociedad. Sí, los dos estamos en régimen general, pero tenemos diferentes retenciones, de acuerdo a las resoluciones tanto de IVA como de renta. Y aclaran en las dos resoluciones de IVA y de renta que las retenciones son para personas naturales
del 10% y del 100%. Es importante que en servicios profesionales estemos muy claros cómo son, cómo se prestan, cuáles son para el régimen impositivo, sobre todo en este 2023 que viene su aplicabilidad full. Voy a poner 2 ejemplos. Un despacho de abogados es un servicio profesional prestado por una sociedad. Un despacho de contadores es un servicio profesional prestado por una sociedad. Una firma de auditoría es un servicio profesional prestado por una sociedad. Es importante todas estas recomendaciones que le doy hoy en su noticiero para que usted pueda cumplir claramente con sus obligaciones fiscales. Soy su amiga Cristina Trujillo y le voy a mantener muy capacitada. Nos volvemos a ver la próxima semana. Enfoques con Claudia Arteaga. Gracias por estar con nosotros en este espacio de Telesucesos. Quiero decirles hoy que queremos dar lectura a un artículo escrito por el doctor Fabián Corral denominado El silencio de los buenos. El doctor inicia diciendo: me preocupa el silencio de los buenos, decía Mandela, y tenía razón, como en casi todo lo que dijo el líder sudafricano. El silencio es el sepulcro de las sociedades y la lápida de la democracia verdadera, de esa que necesita de la vitalidad de la palabra y de la inquietud que suscita el debate. Porque es un sistema basado en la opinión pública, el voto en último término es la opinión de cada ciudadano. La democracia como sistema que legitima el poder y articula las esperanzas de la gente necesita de la palabra de los que producen, de los que trabajan, de los que piensan, de los que educan, y no solo del estrépito de activistas y políticos. Necesita de sociedades inquietas, efervescentes de conceptos y posiciones, y de sana y respetuosa competencia política y económica. Necesita de la diversidad entendida como diferencia tolerada, respetada y promovida. Cuando el alboroto satura los medios y agobia desde las redes y los foros, desde asambleas y concentraciones, la voz de los otros se silencia y prospera el discurso, la arenga y la mentira. La estridencia de esas voces suplanta a los de los esforzados, a la de los que construyen sin estrépito y sin la soberbia y el disparate que toleramos cada día. Entonces se pervierte la palabra. Me preocupa el silencio de los buenos, me preocupa la divergencia convertida en susurro, las miradas esquivas, la indiferencia y la banalidad que ocultan la deriva superficial de las masas y de quienes dicen que hablan en su nombre. Me preocupa la mansedumbre de los que alguna vez fueron rebeldes, de los que piensan y discrepan, pero callan. Me preocupa la soledad de los pocos que hablan distinto y de las voces en el desierto que desentonan en el horizonte de reiteraciones y tópicos que machacan la conciencia. Me preocupa el miedo que prospera entre la gente y más aún el otro miedo, el que se oculta tras el cálculo, ese que siempre encuentra atajos y justificaciones, el que explica la fraseología vana y el arte de hablar, sin decir nada, sin convocar ni comprometerse. Y me inquieta porque la palabra auténtica, incluso los gestos y los símbolos se inventaron para hacer patente lo que ocurre en el ánimo y en las ilusiones de la gente. Se inventaron para hacer nuestro el mundo y bautizarlo con los nombres de los sitios y las cosas, y también para marcar diferencias, proponer ideas y señalar opciones que se inventaron para combatir el silencio, ejercer la tolerancia y es coincidir. Hay derecho al silencio, termina diciendo el doctor Corral, y hay derecho a la palabra. Lo grave es que prevalezca la palabrería y la mentira. Y es aún más grave si el silencio es producto del cálculo temeroso, de la indiferencia o del acomodo que significa renuncia al riesgo, a la integridad e incluso a la curiosidad. Espero que este artículo les haga meditar y pensar a todos y los buenos puedan expresar su opinión. Gracias por estar con nosotros aquí en los noticieros de Telesucesos. Editorial. El porte de armas, artículo de Mauricio Gándara publicado en Diario El Universo. El presidente Guillermo Lasso ha expedido un decreto en el que se autoriza el porte de armas a la población civil que lo solicite y cumpla con las condiciones requeridas por ese mismo decreto. Esto ha provocado inquietudes y muchas opiniones sobre su conveniencia y si eso podría facilitar a los delincuentes el adquirir legalmente armas. Es preciso entonces informarle a la ciudadanía que esto estuvo autorizado en el pasado y no fue causa de alteración de la paz social ni aumento de la delincuencia. Fue el presidente Rafael Correa quien prohibió que continuase esta práctica contemplada en las leyes.
Antes de la prohibición, la persona que solicitaba ejercer este derecho reglado acudía al comando conjunto de las Fuerzas Armadas, presentaba su arma, justificaba el ser propietaria de ella, se sometía a las pruebas requeridas, que incluían el conocimiento de las armas civiles de menor calibre y un examen psicológico a cargo de un profesional de la psicología. El arma quedaba registrada. Estas pruebas, los requisitos exigidos y el registro del arma excluían el interés de los delincuentes. Ellos tienen a su disposición el mercado ilícito y pueden adquirir armas largas, automáticas, como subametralladoras y ametralladoras, sin ningún registro con el que se los pueda detectar. No hay, pues, motivo de alarma con el decreto que restituye el derecho fundamental de las personas de defender su vida, la suya y de terceros. Es también un derecho de libertad, de salir, de movilizarse, de concurrir al trabajo. Puede ser también un medio de disuasión. En el campo es esencial poder defender las propiedades, el ganado contra el cuatrerismo, la pesca contra los asaltantes. En las ciudades proteger las casas. Es imposible para la policía dar protección a tantas personas y propiedades en tan distintos y separados lugares. En cuanto a los guardias privados, hay que ser muy rigurosos para concederles los permisos de porte de arma. Debe haber entrenamiento impartido junto con las compañías de seguridad. En Colombia, las tristemente célebres fuerzas paramilitares se formaron con los guardias privados que protegían las grandes haciendas cafetaleras. Con un mundo tan cambiante, con tantas innovaciones tecnológicas, las prácticas de seguridad pueden cambiar mucho, pero las doctrinas de seguridad permanecen inmutables. Hay personas que han dedicado sus vidas, o gran parte de ellas, a profundizar y sistematizar esas doctrinas. Las autoridades deberían recurrir al consejo de ellas. Encuentro que el decreto de autorización de porte de armas es saludable, pero un tanto difuso, con lo que perderá parte de su efectividad. Debe confiarse su aplicación a un solo responsable, el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas, como antes funcionó y funcionó bien, muy bien. Los directorios, con delegados de muchas partes e instituciones, solo enredan las cosas, entorpecen la toma de decisiones. Si ha de haber participación del Ministerio de Salud por el campo psicológico, que envíe un profesional a integrarse al personal del Comando Conjunto. Que todo esté centralizado. Artículo de Mauricio Gándara, publicado en Diario El Universo. Wilman Terán es un peligro. Roberto Aguilar, El Expreso. Juez de la Corte Nacional, doctor en jurisprudencia, especialista en ley penal, magíster en derechos humanos, candidato a 2 doctorados adicionales en ciencia jurídica por sendas universidades, miembro del cuerpo docente de otras 3 y del Instituto Superior de Posgrado en Ciencias Internacionales de la Universidad Central del Ecuador, Wilman Terán, presidente del Consejo de la Judicatura, ostenta todos esos logros en su hoja de vida y cree, no obstante, no es que cree, es que está convencido al extremo de impartirlo en conferencias magistrales, que el nazismo, el Holocausto, la batalla de Stalingrado, el desembarco en Normandía y las bombas atómicas sobre Hiroshima y Nagasaki son acontecimientos que ocurrieron en los años 1700. Bastante circuló el video en el que habla desde la cátedra sobre el desarrollo histórico de los consejos de la judicatura. Esta clase de instituciones, dice, nace allá por el siglo XVIII, más o menos, luego de la Segunda Guerra Mundial. Y echa para atrás los hombros, junta las palmas de las manos con los dedos estirados hacia el techo en gesto de sabiduría y apoya los codos en el atril con la actitud doctoral de quien todo lo sabe. No será elocuente ni erudito el doctor Terán, pero vaya que se ha entrenado para aparentarlo. En eso, en aparentar, consiste su formación profesional y jurídica. Ampuloso y grandilocuente, Wilman Terán disimula la vaciedad de su pensamiento con pirotecnia retórica insulsa y su incapacidad meramente gramatical de articular 2 ideas con calculados aspavientos de sus brazos. Invoca una docena de artículos constitucionales y legales sin pestañear siquiera e intercala consignas populistas y frases de melodrama barato que dan a entender que está a punto de candidatizarse para cualquier cosa. Yo vengo de las estrellas, un caminante de sueños soy. Así decía en un discurso reciente que subió a las redes sociales con música de epopeya como sonido de fondo y el logo del Consejo de la Judicatura sobreimpreso.
Las familias ecuatorianas se merecen una justicia digna. En suma, es el charlatán número 1 de la patria. Y su exitoso paso por el servicio público es un descrédito para todos, pero especialmente para la academia, que gradúa, distingue y acoge como maestro a un ignorante de 7 suelas, y para la carrera judicial, que demuestra ser, aunque eso ya lo sabíamos, pan comido para cualquier farsante. Está claro que para ser juez de la Corte Nacional no se necesita mucho. Pero todo eso, que no es poco, es lo de menos. Wilman Terán no es un charlatán cualquiera, es un charlatán peligroso, uno con delirios de grandeza. Me verán más grande que Brahma, pero sigo siendo humano, despachó este lunes. Y tendencia también al abuso de poder. La acción de protección que presentó contra el presidente de la República es sin duda el capítulo más insólito en la historia de la manipulación de los recursos jurídicos en que se ha convertido la esfera pública nacional. En esa aventura, Wilman Terán ha decidido poner todos los recursos del organismo que preside, su aparato de comunicación y sus canales en redes sociales, su capacidad de convocatoria y de movilización de una burocracia especializada, su poder de presión e intimidación sobre el aparato judicial, todo al servicio de su propia agenda y sus intereses personales, que trata de disfrazar con el discurso fraudulento del interés público. En el caso más rampante de esta manipulación de la justicia por parte de quien debería, se supone, controlarla. Mucho cuidado con este angelito, no tiene límites ni escrúpulos. Roberto Aguilar, El Expreso. Noticias internacionales. Fiscal de Manhattan a cargo del caso Trump demanda al líder del comité judicial por acoso e intimidación. El fiscal de Manhattan, Alvin Bragg, a cargo del caso criminal contra Donald Trump, demandó al congresista republicano de Ohio, Jim Jordan, presidente del Comité Judicial de la Cámara de Representantes, al acusarlo de interferir con el caso y de lanzar una campaña para intimidarlo y desacreditarlo. La acción legal insta a la Corte a emitir una orden judicial preliminar y una orden de restricción temporal para evitar que el Congreso haga cumplir la citación de Mark Pomerantz, un exfiscal que dirigió la investigación del fiscal de distrito de Manhattan sobre Trump. El Partido Republicano de la Cámara continúa intentando socavar una investigación activa y un caso penal en curso en Nueva York, con una campaña sin precedentes de acoso e intimidación. De acuerdo con la demanda interpuesta por Bragg, la Fiscalía ha recibido desde el 18 de marzo más de 1,000 llamadas y correos electrónicos, la mayoría amenazas con lenguaje racista y antisemita contra el fiscal, a lo que se suma, según Alvin Bragg, los esfuerzos de Jim Jordan para influenciar un proceso judicial activo. El Departamento de Justicia no aceptó el caso. La Corte Distrital de Nueva York tampoco. Cy Vance no lo aceptó. Bragg no lo iba a aceptar. Entonces, ¿qué pasó? El presidente Trump anuncia su postulación a la presidencia y la cosa cambió. Ahora tenemos que un error administrativo de hace 7 años es un delito menor. A esto se suma la audiencia pública que llevará a cabo el lunes 17 de abril el comité judicial liderado por Jordan, que según el comunicado se enfocará en escuchar a las víctimas de crímenes violentos y en cuestionar las políticas de Bragg. No se dejen engañar, el Partido Republicano de la Cámara viene a esta gran ciudad, la más segura de Estados Unidos, en un truco político. Aseguró por medio de un comunicado el vocero de la oficina del fiscal, que indicó que la ciudad de Nueva York ha registrado en el primer año de Bragg en el puesto la cifra anual más baja de homicidios de cualquier ciudad grande, 5,2, mientras Columbus, Ohio, tiene 15,4. Si Jordan, el presidente del comité, realmente se preocupara por la seguridad pública, podría hacer un viaje corto a Columbus, Dayton, Cincinnati, Cleveland, Akron o Toledo en su estado natal, en lugar de usar los dólares de los contribuyentes para viajar cientos de millas fuera de su camino. Celia Mendoza, Voz de América, Nueva York. China mantiene la presión militar sobre Taiwán.
China mantiene la presión militar en Taiwán, a pesar de la conclusión formal de sus recientes ejercicios militares. El miércoles, Taipei registró 35 vuelos de aviones de guerra chinos, así como 8 buques de la Armada en las aguas que rodean la isla autogobernada. Las tensiones regionales no se han aliviado a su vez por la celebración por parte de Estados Unidos y Filipinas de los mayores ejercicios militares conjuntos de su historia, calificados por China de provocación. La potencia de la Unión Europea, Alemania, ha hecho un llamamiento a la calma, culpando claramente a Pekín de la situación. Rolle spielen. Wir sind sehr besorgt über die Lage in der Straße von Taiwan. Von allen Beteiligten in der Region erwarten wir natürlich, dass sie zu Stabilität und Frieden beitragen. Das gilt ebenso für die Volksrepublik China. Sin embargo, el presidente francés, Emmanuel Macron, ha declarado en una visita a Países Bajos que no se sumará a una escalada verbal respecto a la situación en Taiwán. La France est pour le statu quo à Taïwan. La France soutient la politique d'une seule Chine et la recherche d'un règlement pacifique de la situation. C'est d'ailleurs la position des Européens. Et c'est une position qui, de tout temps, a été compatible avec le rôle d'allié. Mais c'est justement là que j'insiste sur l'importance de l'autonomie stratégique. Être allié ne signifie pas être vassal. C'est pas parce qu'on est allié, qu'on fait des choses ensemble, qu'on décide de faire, qu'on n'a plus le droit de penser tout seul. China reclama a Taiwán como si fuera su propio territorio y tiene la política de conseguir que algún día la isla democrática quede bajo su control. Telesucesos Sports. Deportes, deportes, deportes. Todas las tardes, 4 horas de lunes a miércoles, de 14 a 17 horas. Los jueves y viernes, 6 horas, de 12 a 20 horas. Desde Arena Telesucesos. Transmisiones en vivo, siempre Ecuavoley y luego Deportes para recordar. El término arena dejó tiempo atrás de ser sinónimo de muerte. Hoy es un espacio de vida, de desarrollo de una de las actividades básicas del comportamiento humano, el deporte, que quizá, como ninguna, moviliza sentimientos y emociones, elimina como principio la violencia, intereses personales, trampas, desunión e intrigas. El deporte, con sus valores, solo deberá entregar mensajes de bien para mejorar las actuales estructuras sociales y políticas en deterioro en las que vive nuestro país. Hoy entregamos a nuestra audiencia de la ciudad de Quito deportes y en especial a la parroquia de Calderón, uno de los sectores populares de mayor desarrollo de la ciudad, con una población estimada en 1 millón de habitantes que están en contacto diario con el canal 29 UHF, presente con sus instalaciones deportivas en Llano Grande, su centro de gravedad. Telesucesos, desde nuestro estudio principal y en el de Arena Telesucesos, es el único medio de televisión que transmite de lunes a viernes 4 horas diarias de diversos eventos y novedades deportivas: el ecuavoley, básquet, tenis de mesa, halterofilia, taekwondo, esgrima, box, cachascán, gimnasia olímpica. Pueden ser observados en Canal 29 UHF y en todas las redes sociales en su televisión, sin ningún costo, desde la comodidad de su hogar, en nuestro canal y en las redes sociales. Arena Telesucesos es el escenario en donde el deporte tiene vida. Nuestros invitados y jugadores están en la cancha junto a usted y como nunca antes en la pantalla de su televisor, acercándole a un espectáculo inolvidable de luz, color y fiesta. Por fin usted encuentra el deporte que practica y que nunca es transmitido ni considerado por otros medios de comunicación con la importancia que nosotros le damos. El ecuavoley es el gran protagonista en una cancha con todos los estándares y comodidad para su práctica. Es el único deporte ecuatoriano con partida de nacimiento ecuatoriana. Somos inéditos, nos acercamos al deporte popular de nuestra gente que comparte nuestros esfuerzos. Telesucesos, el canal de televisión siempre inédito.
El noticiero Telesucesos es retransmitido de lunes a viernes a las 7 horas por Radio Planeta Sur 106.1 FM de la ciudad de Loja. Noticiero Telesucesos. Las opiniones vertidas en este espacio por la producción y dirección del programa son de exclusiva responsabilidad de sus autores y de quienes intervienen en ellos.